Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Charlies? En este nuevo vídeo voy a hacer algo un poco diferente. Yo lo llamo... La verdad es que no le he puesto nombre. Bueno, da igual. 5 puntos en 5 minutos. Yo voy a hablar sobre fake news y Donald Trump en este vídeo y por cada minuto voy a contar un punto diferente. Si me paso del minuto significa que estoy dando una turra de la leche y Aitor me va a tener que putear, ¿vale? Así que se va a tratar de que intente estar dentro del guión y que todo encaje. Yo he hecho un guión en el que cada punto dura más o menos un minuto, pero en el momento en el que me pase o me equivoque, pues la cago y él me tiene que joder la vida. Así que, ¿estás preparado? Sí. Vamos. Bueno, pues Aitor, cuando me digas. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. ¿Cómo empezó todo? La mala relación entre Trump y la prensa lleva años fraguándose. Desde que empezara su carrera presidencial en las primarias republicanas, Trump siempre fue visto como el candidato broma que no llegaría a los 2 meses, el que se acabaría cayendo en las encuestas. Pero hasta ahora lo único que se le ha caído a Trump es el pelo. Bueno, y a mí también. Ha sido hace apenas unos días que hemos conocido la decisión de Trump de no asistir a la White House Correspondent Dinner, una cena anual entre periodistas y los que cubren la Casa Blanca y la administración del presidente, a la que normalmente asiste el máximo jefe del Ejecutivo, en este caso Trump. De hecho, así se despidió Obama precisamente en su última cena con los periodistas del año pasado. Los vídeos no cuentan para el tiempo, ¿eh? And with that, I just have 2 more words to say. Obama out. Tampoco es que el pasado de Trump en la White House Correspondent Dinner le traiga buenos recuerdos a Mr. Donald. Al fin y al cabo, esta es la cara que tenía Trump durante la de 2011, en la que Seth Meyers dedicó bromas como esta. Donald Trump often appears on Fox, which is ironic because a fox often appears on Donald Trump's head. Pero lo cierto es que esta decisión viene a raíz de una relación con la prensa muy tensa desde que Trump es presidente de los Estados Unidos. De hecho, ¡mierda! Venga, estoy listo. 3, 2, 1, ya. Si hay un término que hemos escuchado en las últimas semanas es el de alternative facts, hechos alternativos en español. Es un concepto introducido por Kellyanne Conway, esta genia de aquí. Lleva sin dormir desde noviembre. Bueno, pero aquí es el momento de la debacle. You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains. Wait a minute. Alternative that there's facts? Alternative facts. Este canal tiene 1 millón de suscriptores. Me ha salido bien. La introducción de estos palabras por parte de Kellyanne vino a raíz de la primera rueda de prensa de Sean Spicer, el actual portavoz de la Casa Blanca. Sí, el mismo que imitó la actriz Melissa McCarthy tal que así. Begin today by apologizing on behalf of you to me. Esta coña de Saturday Night Live se hizo por la misma razón por la que Kellyanne soltó lo de los hechos alternativos, porque en su primera rueda de prensa Spicer rajó de los medios por haber dicho que la inauguración de Trump como presidente asistió menos gente que a las de Obama de 2009 y de 2013. Fue a partir de este alternative fact que ahora hay una batalla en el Olimpo de la verdad por decidir qué es realidad, qué son hechos alternativos y qué medios de comunicación, sobre todo los de la élite, Ya está. tengo que explicarlo. ¿Cómo estás contando? Porque te tienes que comer un bocado de lío. Vale, ok. Pero tengo que terminar, ¿eh? Bueno, en el Olimpo de la verdad para decidir qué medios de comunicación son fake news y cuáles no. Vídeo. Can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you No, give I'm us not a going to give you a question? question. I'm not going to give you a Can you question. can you stay categorically? You are fake news. Sir. Go ahead. ¿Preparados? Esta la ganó. ¿Preparados? Sí. ¿Listos? Ya. Principalmente hay 2 puntos clave en la cobertura de Donald Trump que le han servido al presidente para rajar de los medios y salirse con la suya a la hora de considerar a todos los que se le opongan como fake news. El primero es el que ocurrió mientras Trump todavía era presidente electo. BuzzFeed News publicó un informe en el que se decía, entre otras cosas, que Rusia podía estar chantajeando a Trump con un vídeo de cámara oculta en el que se veía a Trump pedir a unas prostitutas que mearan en la cama de un hotel de Moscú en el que también se había hospedado Barack Obama.
Pero ¿por qué estas cosas no pueden ser verdad? Es que no lo entiendo. Nadie ha confirmado o negado la veracidad de este informe y de hecho hay varios puntos del mismo que tienen fallos graves, que vulneran su credibilidad, así como otros que han sido verificados por algunas fuentes. Pero el hecho de que nada estuviera justificado del todo permitió a la administración Trump arremeter contra los medios, específicamente contra BuzzFeed News y contra CNN, que también se hizo eco de la noticia en su canal de noticias. CNN has learned that the nation's top intelligence officials provided information to President-elect Donald Trump and to President Barack Obama last week about claims of Russian efforts to compromise President-elect Trump. El segundo punto fue una anécdota de los primeros días de Trump en la Casa Blanca. Un periodista de la revista Time dijo no haber visto un busto de Martin Luther King en el despacho oval de la Casa Blanca, lo que despertó un fenómeno para... El segundo punto, para terminar, fue una anécdota de los primeros días de Trump en la Casa Blanca. Un periodista de la revista Time dijo no haber visto un busto de Martin Luther King en el despacho oval de la Casa Blanca, lo que despertó un fenómeno viral en el que se acusó a Trump de haberse deshecho del busto. Instantes después se desmintió esa noticia y el periodista de la revista Time se disculpó en público, pero es un detalle de que la administración Trump se permite ahora sacar a colación siempre que quiere argumentar lo fake news que son los medios de Estados Unidos. 3, 2, 1, ya. La relación entre Trump y los medios no se ha tranquilizado en absoluto. Trump ha seguido soltando mentiras en público y enfadando a los progresistas con muchas de sus primeras políticas al frente del país. Nada que no prometiera tampoco, algo que le da bastante credibilidad entre sus seguidores. Trump se metió con los medios por no haber cubierto lo suficientemente algunos ataques terroristas, y periódicos como el New York Times sacaron artículos dando muestra de lo mucho que sí habían escrito sobre las noticias que la administración les achacaba no haber tocado. Y la semana pasada Trump tuiteó que los medios fake news como el New York Times o CNN no son su enemigo, sino el enemigo del pueblo americano, algo que repetiría al día siguiente en un discurso y en el que incluso llegaría a burlarse de cómo los periodistas usan el argumento de la primera enmienda para defenderse. La primera enmienda, claro, es la que defiende la libertad de expresión. Unas horas después de ese discurso, el portavoz de la Casa Blanca prohibió la entrada de varios medios, incluyendo el New York Times y CNN, a una rueda de prensa de la Casa Blanca. Incluso el presidente Bush dijo esto en televisión. Did you ever consider the media to be the enemy of the American people? I consider the media to be indispensable to democracy. Es como si Aznar diera lecciones de pacifismo. Creo. Ya está, ya he terminado. ¡Me he librado! ¡Me he librado! ¡Me he librado! ¡Me he librado! ¿Cómo es? ¿Así? Prepárate que esta es buena, ¿eh? ¿Por qué? Porque tienes que fallar seguro. No. Sí, Va. lo voy a adelantar. Cuando me digas. Perdón, ahí con la nota. Calma, ¿eh? Hay mucha gente aquí detrás de las cámaras, ¿eh? ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Listo? Sí. Ya. Y ahora, tras un mes y pico de disputas, Trump ha dado su primer discurso frente... ¿Has visto las babas que he tirado? Frente al Congreso, y los medios de comunicación están diciendo que muy bien. Presidencial, serio, moderado. Lejos de sus anteriores discursos o ruedas de prensa, esta parece ser la versión más moderada en la que los medios querían ver a Donald Trump. Puede que incluso algunos se permitan el lujo de decir que si ha llegado hasta este punto es gracias a ellos. Pero hay algo que destacar en el discurso de Trump en el Congreso. Apenas mencionó una vez a los medios y solo para decir que él y su equipo están dando voz a aquellos que han sido ninguneados por los medios mainstream, algo que resuena muy bien entre sus votantes. Ahora mismo, la confianza entre los medios es bajísima y Trump tiene índices de popularidad que tampoco difieren mucho de lo que tenía cuando fue elegido presidente. Así que entre tanta mentira y realidad alternativa, parece claro decidir que él está perdiendo esta batalla. Queda mucho camino por delante y 3 años y pico que se van a hacer largos. Pero por ahora me quedo con esto de Jon Stewart, que me parece importante de cara al futuro. ¡Ya he terminado! ¿Qué? ¿Lo he hecho bien? ¡He ganado! ¡No! No. Es que sabía O sea, primero le sabe mal y luego ya cuando... Déjame agua, por lo menos, ¿no? No puedo abrir los ojos. Bueno, que muchas gracias por ver el vídeo. Suscribíos al canal si os ha gustado y darle a me gusta. No tengo más que decir. A ver, levanta, tírate atrás. Ah. Ponte para abajo.